nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales, a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo a que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy nos narra cómo fue el final de Juan el Bautista. A pesar de que es exaltado como uno de los últimos profetas y el más grande, porque más allá de un profeta fue el heraldo de Jesucristo, aquel que vino a preparar el camino y que en muchas ocasiones lo hemos escuchado cuando sale Juan y dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias a aquel que viene detrás de mí. Y uno podría creer que el final de Juan fue un final trágico, triste, para toda la acción que él hizo. Y por otra parte, los involucrados en su muerte, que fue Herodes, Herodías, podríamos a ellos culparlos de esta misma muerte de Juan. Sin embargo, es ver que la muerte de Juan no es solamente un final trágico humanamente hablando, sino que al final de cuentas se cumplen los designios de Dios. Y así como fue para Juan, es el ejemplo para nosotros, cristianos católicos, que también la muerte que vayamos a recibir, no debemos de esperar una muerte gloriosa o una muerte que nos sienta bien, sino que a nosotros la muerte no nos debe de importar tanto, sino cómo nos estamos esforzando para poder alcanzar después de la muerte el premio eterno. Eso es lo que realmente nos debe de interesar, lo que es la salvación de las almas, y a la vez cómo me estoy esforzando para poder hacerlo. Junto con ello, vamos a ver también el caso de Herodes y Herodías, sobre todo en Herodes, que Herodes, a lo que describe el Evangelio, no era una persona mala, era una persona que a lo mejor no había cultivado una conciencia en Dios o que no se había dado el tiempo para incluir a Dios en su vida. Sin embargo, Herodes nunca estuvo cerrado a las cosas de Dios, porque al querer escuchar a Juan, él mismo se sentía bien, a pesar de que Juan le reclamaba sus pecados. Podríamos decir que Herodes, si hubiera insistido o se hubiera esforzado en escuchar más a Juan y en poner en práctica lo que decía, en él se hubieran hecho realidad aquellas palabras de Jesús que ya venía anunciando: conviértanse y crean en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios. A final de cuentas, el corazón de Herodes iba a ser un corazón que se iba a preparar para recibir el reino. Sin embargo, los elementos que llevaron a Herodes a desestimar por el reino de los cielos fue más que nada su propia soberbia, fue su propio poder
y el sentirse que nadie podía ser más que él. Esos elementos, junto con todo el baile y su buena fama, querer conservarla de alguna forma, la fama en el sentido de ser poderoso, lo llevaron a no poder echarse para atrás ni retractarse de ya lo que la joven le había pedido, que era la cabeza de Juan. Así podemos ver que Herodes se va a cerrar completamente a las cosas de Dios, que incluso cuando tiene el encuentro con Jesús, Jesús no es ni para darle una palabra al mismo Herodes, y Herodes tacha de loco al mismo Jesucristo. En pocas palabras, nosotros como cristianos católicos debemos también de insistir a aquellas personas que se han alejado de Dios a que no desestimen por el reino de los cielos. Cualquier persona es digna de recibir el reino de los cielos y escucharlo. Y en esa acción evangelizadora, nosotros también estamos cumpliendo la misión de la Iglesia y junto con ello preparando un camino para la salvación eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.